Hoy entramos a nuestro tema, la bendición de la cobertura. Vamos a hablar detalladamente sobre qué es una cobertura, ¿sí? La cobertura es estar al cuidado de alguien, es estar bajo la protección de una persona a quien le debemos respeto. Es decir, le debemos respeto, le debemos obediencia y fidelidad. Ahora, ¿y quién es entonces el encargado, verdad, de cómo logro entender o cómo busco la cobertura? Es muy práctico. Uno busca su cobertura, ¿sí? En este caso, yo podría hablar de mi persona. Yo estaba pastoreando sin cobertura. Realmente trabajaba, pero no miraba la respuesta en sí. Pero busqué mi cobertura, o sea, la cobertura espiritual. Y es entonces cuando entendí y ya me dejé formar por la persona quien me, quien me extendió su cobertura. Entonces, él formó mi vida en sí, me enseñó. Claro, hubieron regaños, hubieron exhortaciones, porque es una formación, ¿no? Si nosotros vemos en Génesis capítulo 17, verso 1 al 2, aquí vemos nosotros los principios de la cobertura. Es decir, para estar bajo la cobertura de alguien, hay que seguir la visión de esa persona. Es decir, tener, no quizás exactamente como debe de ser, pero es lo básico, ¿no? Ser dirigido bajo esa visión. Y claro que Dios va a engrandecer la visión personal de cada persona. Ahora, esa cobertura va a ser efectiva si realmente existe una relación. Recuerde, el maestro, nada que ver con la cobertura. Un maestro enseña, un maestro califica, un maestro con libros, pero la persona de la cobertura realmente va a ir más allá. Es una relación, ¿sí? Va a conocer más a la persona a quien pide su cobertura. Es decir, es igual como la relación de un padre. Bueno, lo podemos llamar así, lo que es la paternidad, ¿no? ¿Qué hace un papá con sus hijos? El papá trabaja, el papá se esfuerza, el papá enseña, el papá nutre, el papá forma el carácter del muchacho en casa y todo. Entonces, los hijos aquí empiezan, ¿verdad? Sobre los hombros del padre. Ese es un padre, realmente no es un supervisor. Un supervisor supervisa y eso es todo, pero la paternidad o la bendición de la cobertura es totalmente muy diferente. Entonces, realmente es la relación que va a tener el discípulo con quien lo esté formando. Es decir, aquel que está bajo la cobertura sigue los mismos principios, sigue los mismos valores, ¿verdad? Que lo que está enseñando su maestro, su mentor, o quien le está instruyendo, o quien lo está corrigiendo. En otras palabras, tener cobertura es estar bajo la autoridad de alguien. Al estar bajo la autoridad o bajo la cobertura de alguien, se trabaja realmente como un solo equipo. Es como la cabeza que va dirigiendo. La cobertura es como la relación realmente de ese padre, del padre con el hijo. Y es exactamente, existe esa cobertura en donde hay relación, ¿sí? De autoridad, como en la familia, en los negocios, en la iglesia, en la nación. Las características de la cobertura realmente es trabajar bajo la misma visión. Es ser guiado bajo
esa visión. O sea, tal como lo está haciendo el padre, lo hace el hijo. Tener un proceso de formación y discipulado. En este caso, quien lo va a formar es el pastor. Quien lo va a formar es el discípulo, ¿verdad? Y está formando al nuevo creyente. Es una formación. Recuerde, si usted no se deja formar por alguien, usted no puede formar a nadie. Voy a recalcar esto muy bien. Si usted no se deja enseñar por alguien más, usted no puede enseñar a nadie. Es antibíblico. Si usted no está bajo la cobertura pastoral, porque hay mucha gente que no tienen pastores, o sea, andan vagando por allá, no tienen, o sea, que no tienen validez, no tienen autoridad. No, pero yo estoy bajo la cultura del Padre. No sé, no, señores, aquí se trata, en el cielo todo está en orden, ¿verdad? Todo en orden, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y todo está en ese mismo orden. Así es que honrar la autoridad, ¿sí? Honrar la autoridad por quienes hemos recibido la bendición y la promesa. Esa es la parte que tenemos que saber cómo honrarlos, respetarlos, cuidarlos y escuchar de sus enseñanzas, escuchar de lo que nos enseña a nosotros. Es decir, trabajar bajo la misma visión. Un ejemplo. El ejemplo es Abraham. Dios lo llamó. Esa misma promesa que Dios le dio a Abraham, ahora Dios le habló a Isaac, y esa misma línea de bendición, y Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le parece? En Hebreos capítulo 11, verso 8 al 9, dice que el llamado fue Abraham primero. Luego Dios consideró realmente como padre de multitudes. O sea, Dios dio la promesa y nace Isaac. Y luego de Isaac salen entonces Jacob. Y luego realmente el resto ya es historia. Entonces, de igual forma en una iglesia Dios le da la visión al pastor. Y luego el pastor es el responsable de transmitir a la congregación cómo se tiene que hacer la obra de Dios en esa iglesia, cómo cada uno tiene que cuidar a cada uno, cómo uno va a seguir, cada uno tiene que seguir el proceso, así como el Señor espera que el pastor escuche. En otras palabras, el pastor tiene que escuchar la voz de Dios. El pastor tiene que obedecer la voz de Dios, obedecer la misión que Dios quiere para esa iglesia. Porque cada iglesia tiene visión diferente. En cada iglesia se hacen los servicios diferentes. En cada iglesia no significa que estos no sirven. No. Es que Dios es Dios, es Dios. Y Dios llama, Dios capacita, Dios entrena y Dios da dirección a cada uno. Es igual que un padre que tiene 4 o 5 hijos. ¿Todos son iguales? No. ¿Todos piensan igual? No. Cada quien tendrá una carrera diferente, un estilo de vida diferente. Los gustos de ellos son diferentes. Así funciona una iglesia. Entonces, Dios le ha dado la visión y él va a escuchar entonces la voz de Dios, va a seguir la visión y luego realmente el pastor va a indicar con los líderes cómo vamos a hacer la obra de Dios. Cuando nos comprometemos con los pastores, nos comprometemos entonces con Dios mismo. De esa misma manera, ¿verdad? Le pertenecemos realmente, nos acercamos y somos parte de esa misión y entonces estaremos genuinamente cubiertos. Génesis capítulo 26. Versos 1 al 4, vemos la vida de Isaac, heredó la promesa de su padre y luego continuó lo que su padre inició. En Génesis capítulo 28, verso 13 al 14, Jacob es el heredero de la promesa y luego continuó lo que Isaac siguió de su padre. Qué interesante.
vemos también el ejemplo de Pablo y Timoteo. ¿Cómo es que Dios llama a Pablo ahora lo llama a Timoteo como su hijo de la fe? Lo enseñó, lo entrenó. Conocemos la historia que casi no mucho querían a Timoteo porque su padre era gentil, su madre hebrea. Pero Pablo dice, es mi hijo Timoteo. Qué interesante entonces que hay ese respaldo, ¿no? Entonces Pablo consideraba a Timoteo como un verdadero hijo de la fe. Timoteo realmente lo mismo, entonces observaba cómo Pablo servía, cómo Pablo predicaba, cómo Pablo ministraba. Timoteo hacía lo mismo. Primera Timoteo 1, 2 y segundo Timoteo 1, 2. Ahora, la formación del discipulado. Vamos a ver un poquito cómo es que se forma un discípulo. Ahora, la bendición de la cobertura, ¿verdad?, se transmite a través del discipulado y la formación de las personas. La cobertura es un mentor del discípulo, es decir, este se beneficia de aprender de aquel. Es decir, otros ejemplos podemos ver la cobertura. Es un ejemplo en la que el apóstol Pablo hizo en la vida de Onésimo. En la carta de Filemón, el apóstol revela cómo formó a este siervo, de un siervo, dice, inútil a un siervo útil para ambos. Veamos a Eliseo. Fue siervo de Elías y no le dejó en ningún momento hasta tomar la doble porción, si es que la doble unción de su Espíritu Santo. Entonces es que, amados, servimos a Dios, pero también servimos a las personas. Tenemos que dar esa entrega. Lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, con alegría, y no lo hacemos a la persona, lo hacemos a la autoridad que está sobre la persona, quien es Dios mismo. Aquí está una clave de cómo entonces vamos a caminar bien direccionado bajo la poderosa mano de Dios. Josué. ¿De quién aprendió Josué? Aprendió de Moisés. Así es que, ¿cómo es que Moisés dirigió al pueblo de Dios? Y él vio todas las estrategias, él conoció todos los movimientos, qué hacía Moisés, qué no hacía Moisés. Y luego realmente a Josué le tocó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque realmente Josué nunca se despegaba del siervo Moisés. ¿Qué significa eso? Realmente Dios ya lo estaba preparando a él porque él continuaría la obra. ¿Por qué? Porque estuvo siempre bien apegado de Moisés. Ahora, el ejemplo que podemos ver entonces de lo que es debido a la honra. Jacob y Esaú. ¿Cómo vemos esto? En Génesis capítulo 28, verso 1 al 4. Dice, Isaac bendijo a Jacob con la bendición de su padre Abraham. Impresionante. Fue a pedir de ese momento que Dios se les apareció a Jacob y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo? Lo bendijo abundantemente. Mientras que Esaú menospreció su bendición. Así es que la bendición no se les da a aquellos que menosprecian. No se les da a aquellos que deshonran a sus autoridades. No se les da a aquellos que tienen de menos. Quiero decirle, hay gente que tiene de menos a los pastores. Hay gente que tiene de menos porque saben más Biblia, predican mejor y dicen que tienen mayor unción. Tristemente, quiero decirles esto, cuando un pastor es llamado por Dios, Dios lo respalda. Claro que hay pastores que son puestos por hombres y eso debemos de entender con mucha sabiduría esto. Y hay personas que se han puesto como pastores porque quieren ser pastores, pero hay pastores que son puestos por Dios. Hay mucha diferencia ahí. Cada uno tiene sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo saber esto? No voy a entrar en detalles, solamente quiero dejar esto en su corazón. Por eso tenemos que respetar
a aquellos que han sido llamados por Dios, debemos de honrarlos a aquellos que han sido llamados por Dios. Y si nosotros apreciamos lo que ellos están haciendo, lo que ellos están ejerciendo, vendrá a nosotros todas esas bendiciones. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Jacob. Mientras que Esaú rechazó. Dijo, ¿para qué? No necesito. Aunque lloró lágrimas, pudiéramos llamarle con lágrima de sangre, pero no lo pudo recuperar. Hay gente que menosprecia las autoridades, aunque ayunan, aunque oran, aunque tantas cosas que hacen, pero despreciaron la autoridad. Punto final. Amados, entonces tenemos que imitar la fe de nuestros pastores. Hebreos 13:7 dice, podemos decir, igual como el Señor lo ha hecho, ¿verdad? En otras palabras, si un pastor es de fe, yo voy a imitarle su fe. O sea, si yo veo a mi pastor activado, veo a mi pastor creyéndole a Dios, que Dios va a responder, que Dios va a hacer milagros, va a hacer prodigios, que Dios lo va a hacer, yo voy a imitar esa fe. Porque todo esto se incrementa entre nosotros mismos. O sea, en otras palabras, Señor, si lo estás haciendo con Él, Señor, yo sé que lo vas a hacer conmigo, Señor. Échame esa bendición, Señor, que está declarada, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro pastor. Yo sé que yo voy a ver eso, Señor. Si es que tenemos el privilegio no de reclamarlo, simplemente es decirle, Señor, gracias porque yo estoy bajo esa cobertura, y por cuanto, ¿verdad? En otras palabras, en cuanto mi pastor ha sido bendecido de parte de ti, Señor, yo también estoy bajo esa bendición. No hay que tenerles envidia, no hay que despreciar, al contrario, hay que estar siempre apoyando lo que Dios quiere manifestar a través de la vida de nuestros pastores. Así es que los hijos espirituales, estos son los hijos espirituales. Un hijo espiritual es aquel que ha sido engendrado, ha sido formado, ¿verdad? Por el pastor. En otras palabras, hay una gran diferencia entre ser un hijo que ser un jornalero. Un hijo engendrado, un hijo formado, es igual como estamos en casa, ¿no? Al hijo se le exhorta, al hijo se le llama la atención, pero escucha, obedece, porque es hijo, va a ser siendo formado. Pero una persona que está solamente apegada a la casa dice, no, pues aquí hay mucha regla, yo me voy, y se va. ¿Por qué? Porque no es de casa. Entonces, esa es la parte que debemos de entender. Un hijo engendrado, un hijo formado, un jornalero realmente pues solamente trabaja por su salario. El hijo no sirve a su padre por su salario. Los hijos honran a su padre porque saben que todo lo que es del padre es de ellos. Así es que así va la generación bendecida tras otra generación. Así va la bendición en cadena. Así es que yo les animo en el amor del Señor, que a través de la cobertura, que estemos siempre bajo esa cobertura, entonces nos va a ir muy bien. Cuando yo entré a esa cobertura y entendí perfectamente, yo honro a la persona que me tiene bajo su cobertura. Yo lo honro de una manera muy especial. Lo respeto. Le tengo ese respeto. Oro por él. Lo bendigo. No voy a decir qué cantidad como, pero eso es lo que nace en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que se honra, igual que un hijo honra al padre, ¿no? Y es la manera de esa bendición celestial empieza a fluir sobre nosotros. Así es que si queremos tener éxito, o queremos tener esa paz, o queremos alcanzar lo que querramos alcanzar, tenemos que caminar bajo esa misma dirección, bajo esa misma visión, y sobre todo
honrando siempre a la persona quien dedica el tiempo para formarnos, para equiparnos, para discipularnos, y de esa manera vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Gracias por su atención. Estaremos en la próxima ocasión. Bendiciones.